El millonario. Ve a la niñera en la carretera, y lo que descubre cambia sus vidas para siempre. Una criada muerta de hambre como tú jamás volverá a poner un dedo encima de mi nieta. Lárgate de mi hacienda antes de que te eche a los perros. La voz de doña Eulalia Cifuentes restalló como un latigazo bajo el sol abrasador de Jalisco. Sus palabras rebotaron contra los muros encalados de la casa grande y se clavaron en el pecho de Amparo Quintero como cuchillos al rojo vivo. Amparo, de apenas 28 años, apretó contra su cuerpo las 2 maletas viejas que contenían toda su vida. Le temblaban las manos. El uniforme azul claro de niñera, aquel que durante 3 meses había llevado con orgullo, ahora le pesaba sobre los hombros como una mortaja. «Señora, por favor», suplicó con la voz rota. «Yo jamás robé nada. Se lo juro por la memoria de mi madre, que en paz descanse. La niña. Renata me necesita. Apenas empezaba a confiar en mí. Apenas empezaba a... ¿A qué? ¿A llenarle la cabeza de ilusiones de pobre?» Doña Eulalia dio un paso al frente, la barbilla en alto, los anillos de oro brillando en sus dedos huesudos. «Mi nieta es una Cifuentes. No necesita que una arrimada como tú le enseñe canciones de rancho, ni le cuente cuentos de pordioseros. Encontré el collar de mi difunta nuera entre tus cosas. Eso basta. Eres una ladrona. Y las ladronas terminan en la calle. O en la cárcel. Tú decides. Yo no puse ese collar entre mis cosas», murmuró Amparo, las lágrimas resbalando en silencio por sus mejillas. «Alguien lo escondió ahí para hacerme daño. Usted lo sabe, señora. Usted sabe que yo quiero a esa niña como si fuera mía». «Precisamente por eso te vas», respondió la anciana, y por un instante, un solo instante, algo parecido al miedo cruzó por sus ojos fríos antes de endurecerse de nuevo. «Sebastián, Aurelio, sáquenla». 2 peones de la finca, con el sombrero en la mano y la mirada clavada en el suelo por la vergüenza, cargaron las maletas de Amparo y la escoltaron hasta el portón de hierro forjado. Ninguno se atrevió a mirarla a los ojos. La dejaron del otro lado, en el camino de terracería, bajo el sol de mediodía, a más de 6 kilómetros del pueblo más cercano. El portón se cerró con un golpe metálico que sonó como una sentencia. Amparo se quedó parada un momento, sin saber hacia dónde ir. El polvo del camino le picaba en la garganta. A lo lejos, los campos de agave se extendían en hileras azules y silenciosas hasta perderse en las colinas, hermosos e indiferentes a su desgracia. Tomó aire, recogió sus maletas y empezó a caminar. Caminó casi 1 hora hasta llegar a una vieja parada de autobús. Un techito de madera carcomida junto a un poste torcido, lo único que se interponía entre ella y el sol implacable. Se dejó caer en la banca de cemento, agotada, con los pies hinchados dentro de los zapatos gastados. No tenía dinero más que unas cuantas monedas. No tenía a dónde ir. Su única familia, una tía lejana en Zacatecas, había muerto el invierno anterior. Y entonces, sola por fin, sin nadie que la viera, Amparo se cubrió el rostro con una mano y se quebró por dentro. Lloró por la injusticia, lloró por su nombre manchado, pero, sobre todo, lloró por Renata, porque mientras las lágrimas le corrían entre los dedos, los recuerdos volvían como olas. La primera vez que vio a la niña, hacía 3 meses, en aquel caserón inmenso y silencioso, Renata tenía 6 años y unos ojos enormes, oscuros, llenos de algo que Amparo reconoció de inmediato. Un dolor demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. «No habla», le había advertido el ama de llaves el primer día, en voz baja. «No ha dicho una sola palabra desde que la señora Elvira, su mamá, murió. Hace ya casi 2 años. Han venido doctores de Guadalajara, de la capital, hasta de Estados Unidos. Ninguno ha logrado nada. La niña está apagada. Apagada». Esa era la palabra exacta. Renata se movía por la casa como un fantasmita, sin reír, sin llorar, sin pedir nada. Comía lo que le ponían, obedecía y callaba. Las otras niñeras se habían rendido. Una tras otra habían pasado por aquella casa, cobrando su sueldo y marchándose, incapaces de soportar el silencio sepulcral de la pequeña,
y el carácter de hierro de doña Eulalia. Pero Amparo no se rindió. No le habló a Renata como a una enferma. Le habló como a una niña. Le cantó las canciones que su propia madre le cantaba de pequeña. Le llevaba flores silvestres del campo y las ponía en un frasco junto a su cama. Se sentaba en el suelo a su lado, sin exigirle nada, y le contaba historias de princesas que vivían en castillos de agave y de pájaros que aprendían a volar después de creer que nunca podrían. Y poco a poco, día tras día, algo empezó a cambiar. Primero, fue una mirada. Renata, que jamás levantaba la vista, empezó a buscar a Amparo con los ojos cuando entraba al cuarto. Luego fue una mano. Una tarde, mientras Amparo le cepillaba el cabello, la niña le tomó los dedos y no los soltó en una hora. Después llegaron las sonrisas, tímidas, fugaces, como rayos de sol entre nubes. Y apenas 3 días antes de que la echaran, había ocurrido el milagro más grande de todos. Estaban en el jardín. Amparo lanzaba al aire los pétalos de una bugambilia y Renata, por primera vez en casi 2 años, había soltado una risita. Una risa cristalina, breve, pero real. A Amparo se le habían llenado los ojos de lágrimas de alegría. Sintió que estaba a punto de recuperar algo que todos daban por perdido. 3 días después, doña Eulalia encontraba el collar de la difunta Elvira en su maleta. Ahora, sentada en aquella parada solitaria, Amparo entendía por fin lo que no había querido ver. La señora no la había corrido por el collar. La había corrido porque la niña empezaba a sanar, porque Renata empezaba a quererla. Y por alguna razón que Amparo no alcanzaba a comprender, eso aterrorizaba a doña Eulalia Cifuentes. Y había otra razón, una que Amparo guardaba en lo más profundo y que nunca le había confesado a nadie en aquella casa. 2 años atrás, antes de llegar a la hacienda, Amparo había perdido a su propia hija, una niña que apenas alcanzó a respirar unos días en el hospital de Guadalajara, una niña que se le fue de los brazos sin que ella pudiera hacer nada. Desde entonces, un hueco le carcomía el pecho, y cuando vio por primera vez los ojos tristes de Renata, sintió que el destino le devolvía, de alguna manera misteriosa, un pedazo de aquello que la vida le había arrancado. Cuidar a esa niña callada no había sido un trabajo. Había sido una forma de volver a respirar. «Perdóname, mi niña», susurró al viento. «Perdóname por dejarte sola otra vez». El sol empezaba a inclinarse. Ningún autobús pasaba. El camino seguía vacío, ardiente, interminable. Fue entonces cuando lo escuchó. El ronroneo grave y elegante de un motor caro acercándose por la terracería. Amparo levantó la vista. Una nube de polvo dorado se alzaba a lo lejos, y en su centro, un automóvil negro y reluciente avanzaba como una pantera, fuera de lugar en aquel camino de pobres. El sedán aminoró la marcha, y contra todo pronóstico, se detuvo a pocos metros de ella. Amparo se limpió las lágrimas a manotazos, y se compuso el cabello por puro instinto, aunque no entendía por qué. La puerta del conductor se abrió. De ella bajó un hombre, alto, de unos 42 años, vestido con un traje azul marino hecho a la medida que ni una arruga se atrevía a romper. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, la mandíbula firme y una mirada seria, intensa, acostumbrada a mandar y a ser obedecida. Pero en ese momento aquellos ojos no tenían dureza, tenían desconcierto. El hombre la miró, miró las maletas, miró el uniforme azul claro con el delantal blanco, y se quedó de piedra. Porque ese uniforme, ese exacto uniforme, con el escudo bordado de la hacienda en el bolsillo del pecho, solo se usaba en un lugar del mundo entero, en su casa. Maximiliano Cifuentes dio un paso hacia ella, sin terminar de creer lo que veía. Una de las niñeras de su finca, la que cuidaba a su hija, llorando sola al borde de la carretera, con todas sus pertenencias metidas en 2 maletas raídas. «Disculpe», dijo él, con una voz grave que sin embargo titubeó. «¿Ese uniforme? ¿Usted trabajaba en la hacienda Cifuentes?» Amparo se puso de pie de un salto, el corazón galopándole en el pecho. No sabía quién era aquel hombre, pero el escudo de su traje y el porte de rey le dijeron todo lo que necesitaba saber.
Yo... Sí, señor. Hasta hace unas horas. Cuidaba a la niña Renata. El rostro del hombre cambió por completo. Algo se removió en lo más hondo de aquellos ojos serios. ¿Renata? Repitió, dando otro paso, ahora urgente, casi atropellándose con las palabras. ¿Usted cuidaba a mi hija? ¿A mi Renata? Sí, señor, respondió Amparo sin entender la angustia repentina de aquel desconocido. ¿Usted? ¿Usted quién es? El hombre se llevó una mano al pecho, como si le costara respirar. Soy Maximiliano. Maximiliano Cifuentes. Soy su padre. Miró las maletas, el uniforme, las lágrimas secas en el rostro de la joven, y su voz se volvió un hilo. Llevo 2 semanas fuera, cerrando negocios en Monterrey. Hablé con mi hija por teléfono hace apenas 3 días. Mi madre me dijo que tenía una niñera nueva, una muchacha que estaba haciendo maravillas, que por primera vez en 2 años, Renata se reía. Tragó saliva. ¿Por qué está usted aquí, en medio de la nada, con todas sus cosas en la mano? El aire pareció detenerse entre los dos. Amparo sintió que el corazón se le subía a la garganta. Aquel hombre no sabía nada. No sabía que su propia madre la había echado. No sabía de qué la habían acusado. Y por la forma en que la miraba, con esperanza, con miedo, con algo que ardía en el fondo de sus ojos, supo que lo que estaba a punto de decirle iba a partir aquella tarde en 2 para siempre. «Señor Cifuentes», dijo Amparo, con la voz temblando, «yo no me fui. A mí me corrieron». «¿Cómo que la corrieron?» La voz de Maximiliano Cifuentes se endureció de golpe. «¿Quién la corrió?» Amparo bajó la mirada. Le temblaban las rodillas. Decir la verdad podía costarle más que la dignidad. Podía costarle el último resto de esperanza. Pero ya no tenía nada que perder. Su madre, señor, doña Eulalia, tomó aire. Dijo que yo había robado un collar de su difunta esposa, que lo encontró entre mis cosas. Pero yo le juro por lo más sagrado que jamás toqué nada de esa casa que no fuera para servirla. Alguien puso ese collar en mi maleta y me echó esta mañana, con 2 peones, hasta el portón. Maximiliano se quedó callado un largo rato. El viento caliente movía las hileras de agave a sus espaldas. Algo en su mandíbula se tensó, como si una vieja sospecha empezara a tomar forma. «Mi madre», murmuró, «ha corrido a 11 niñeras en 2 años». «¿11?» Amparo lo miró, asombrada. 11. Maximiliano se pasó una mano por el rostro. Cada vez que una se acercaba demasiado a Renata, encontraba un pretexto para echarla. Yo pensaba que era su carácter, que ninguna le parecía suficiente para una Cifuentes. Levantó la vista hacia Amparo y por primera vez la miró de verdad, no como a una empleada, sino como a una persona. «Pero usted, mi hija se rió con usted. ¿Sabe lo que es eso para mí? Mi hija no ha pronunciado una sola palabra desde que enterramos a su madre. Ni papá, ni agua, nada. 2 años de silencio. Y de pronto, por teléfono, mi madre me cuenta como quien no quiere la cosa que la niña se rió en el jardín con la nueva muchacha. Su voz se quebró. Y 3 días después, esa muchacha amanece tirada en una carretera. Amparo no dijo nada. No hacía falta. «Suba al coche», dijo Maximiliano de pronto. «Señor, yo no...» «Por favor». No era una orden, era una súplica disfrazada de hombre fuerte. «Suba, la voy a llevar de regreso. Y vamos a aclarar esto de una vez por todas». Amparo dudó. Volver a esa casa significaba enfrentar de nuevo a doña Eulalia. Los gritos, la humillación. Pero también significaba volver a ver a Renata. Y eso pesó más que todo el miedo del mundo. El interior del sedán olía a cuero fino y a una colonia discreta. Amparo se sentó en el borde del asiento, rígida, con las manos sobre el regazo, consciente de cada mota de polvo del camino que llevaba pegada al uniforme. Maximiliano encendió el motor y dieron la vuelta. Durante un rato viajaron en silencio. Luego él habló, sin apartar la vista del camino. «¿Cómo lo hizo?», preguntó. «¿El qué, señor?».
Que se riera, que confiara en usted. Los mejores especialistas del país pasaron por mi casa. Psicólogos, terapeutas. Le ofrecí una fortuna a un doctor de Houston. Ninguno consiguió que mi hija dijera una palabra. ¿Y usted, en 3 meses? Amparo miró por la ventanilla los campos azules que pasaban. No hice nada extraordinario, señor, dijo en voz baja. Solo... No la traté como a un problema que había que arreglar. La traté como a una niña que estaba triste. Me senté con ella en su tristeza, sin prisa. A veces lo único que necesita un corazón roto no es que lo curen rápido, es que alguien se quede a su lado mientras sana. Eso fue todo lo que hice. Me quedé. Maximiliano apretó el volante. Por el rabillo del ojo, Amparo vio que aquel hombre de hierro parpadeaba para contener algo. Mi esposa, Elvira, murió en un accidente, dijo él de pronto, como si necesitara decirlo en voz alta. Renata tenía 4 años. Estaba en la casa cuando ocurrió. Nunca supimos exactamente qué vio. Pero desde esa noche no volvió a hablar. Tragó saliva. Y yo, en lugar de quedarme con ella como usted dice, me hundí en el trabajo. Viajes, negocios, fábricas. Le dejé a mi madre el cuidado de lo único que me queda en este mundo. Sacudió la cabeza. ¿Qué clase de padre hace eso? Uno que también estaba roto, señor, dijo Amparo con suavidad. El dolor no nos hace malos, solo nos hace torpes para querer. Maximiliano la miró un segundo, sorprendido, como si aquellas palabras hubieran tocado un lugar que llevaba años cerrado con candado. El resto del camino lo hicieron en silencio, pero era un silencio distinto. Un silencio que ya no separaba, sino que unía. Cuando el portón de hierro de la hacienda Cifuentes apareció al fondo del camino, a Amparo se le encogió el estómago. Los mismos muros encalados. El mismo escudo bordado en los uniformes de los peones que abrieron las rejas, atónitos al ver el coche del patrón regresar con la muchacha que ellos mismos habían echado horas antes. El sedán se detuvo frente a la escalinata de cantera, y ahí, en lo alto, como una reina en su trono, esperaba doña Eulalia Cifuentes, con un vestido negro y el rostro pálido de furia contenida. «Maximiliano», exclamó bajando los escalones. «Hijo, qué bueno que llegaste. Pero, ¿por qué traes a esta mujer? La despedí esta mañana. Es una ladrona. Te lo expliqué por teléfono». «Madre», la cortó Maximiliano bajando del coche con una calma que asustaba más que cualquier grito. «Vamos a hablar, pero adentro. Y vamos a hablar con la verdad». «No hay nada que hablar. Encontré el collar de Elvira entre sus cosas y...» «¿Y por qué revisabas sus cosas, madre?» La pregunta cayó como una piedra en un pozo. Doña Eulalia abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta. Por primera vez, la matriarca de hierro se quedó sin palabras. Y fue justo en ese instante de silencio cuando todo cambió. Porque en lo alto de la escalinata, detrás de la falda negra de doña Eulalia, apareció una figurita menuda. Una niña de 6 años, de cabello oscuro y ojos enormes, con un vestido blanco impecable. Renata. Había escuchado el motor del coche desde su cuarto y había bajado corriendo, descalza, sin que nadie la viera. La niña se asomó entre los barrotes de la balaustrada. Y vio a Amparo. Por un segundo el mundo entero pareció contener la respiración. Renata abrió mucho los ojos. Su pequeño pecho subía y bajaba. Soltó la balaustrada, y entonces, ante el asombro de todos, echó a correr escaleras abajo, sorteando a su abuela, tropezando, levantándose, corriendo de nuevo, directo hacia la mujer del uniforme azul. «Niña, cuidado», gritó alguien. Pero Renata no se detuvo. Se lanzó a los brazos de Amparo, que cayó de rodillas en la grava para recibirla, y la abrazó con todas las fuerzas de su cuerpecito. Y entonces ocurrió. «¡Amparo!». La voz salió aguda, ronca, temblorosa por la falta de uso, pero perfectamente clara. «¡Amparo, no te vayas! ¡No me dejes, Amparo!».
El tiempo se detuvo. El ama de llaves dejó caer una bandeja que se hizo añicos contra el suelo. Los peones se quitaron el sombrero. Doña Eulalia se llevó una mano a la garganta y retrocedió un paso, lívida, como si hubiera visto un fantasma. Y Maximiliano Cifuentes, el hombre que manejaba imperios sin pestañear, el hombre que no había llorado ni en el funeral de su esposa, se quedó petrificado en mitad del patio, con los ojos desbordados. Su hija había hablado. Después de 2 años de silencio absoluto, después de 11 doctores y de una fortuna gastada en vano, la primera palabra que pronunció Renata Cifuentes no fue papá ni mamá. Fue el nombre de la mujer que su propia abuela había echado a la carretera esa misma mañana. Amparo, repitió la niña entre sollozos, aferrada a su cuello. Viniste por mí. Amparo la estrechó contra su pecho, ahogada en llanto, sin poder creerlo. Aquí estoy, mi cielo, le susurró al oído. Aquí estoy, y te prometo que nadie me va a volver a separar de ti. Maximiliano dio un paso hacia ellas, la voz rota, el rostro empapado. Madre, dijo sin apartar los ojos de su hija, esta mujer no se va de mi casa, nunca más. Doña Eulalia, blanca como el papel, miró a la niña, miró a la niñera, y luego clavó en Amparo una mirada cargada de un odio nuevo, más profundo, más peligroso que el de la mañana. Porque ahora ya no era solo cuestión de orgullo. Ahora aquella muchacha pobre se había convertido en la única persona capaz de hacer hablar a la nieta que guardaba el secreto más peligroso de toda la familia Cifuentes. Y eso, para doña Eulalia, era una amenaza que no podía permitirse dejar con vida bajo su techo. La serpiente entra a la casa. Esa noche, la hacienda Cifuentes no durmió. Maximiliano había dado una orden tajante. Amparo se quedaba, y se le devolvía su antigua habitación junto al cuarto de Renata. Cuando los peones subieron de nuevo las 2 maletas raídas por la escalera de servicio, doña Eulalia los observó desde el rellano con los labios apretados en una línea blanca, y no dijo una palabra, pero su silencio era más peligroso que cualquier grito. Renata no quiso soltar la mano de Amparo en toda la tarde. La siguió por la casa como una sombra feliz, y aunque no volvió a hablar tanto como en aquel estallido del patio, de cuando en cuando soltaba alguna palabra suelta, agua, aquí, más, que hacía que las criadas se persignaran de asombro. Era como ver brotar agua de una piedra que todos creían seca. A la hora de la cena, Maximiliano hizo algo que no hacía desde la muerte de Elvira. Pidió que pusieran un lugar más en la mesa del comedor grande. «Que cene con nosotros», dijo, señalando a Amparo. «Maximiliano», siseó doña Eulalia, con una sonrisa tensa para disimular ante los criados. «Una niñera no se sienta a la mesa de los Cifuentes. Hay un orden en esta casa. Tu padre, que en paz descanse, jamás lo habría permitido. Mi padre tampoco habría dejado a su nieta sin hablar 2 años, madre», respondió él con suavidad, y la frialdad de su tono hizo que la anciana cerrara la boca. Amparo cenó incómoda, sintiendo clavada en la nuca la mirada de doña Eulalia, pero a su lado, Renata comía mirándola de reojo y sonriendo, y eso le bastaba para soportar cualquier desprecio. Lo que Amparo no sabía era que, mientras ellos cenaban, en la biblioteca sonaba un teléfono. Doña Eulalia se había encerrado allí, con la puerta entornada, y marcaba un número que conocía de memoria. «¿Constanza?» «Soy yo, Eulalia». Su voz era un susurro afilado. «Necesito que vengas a la hacienda. Mañana mismo. Tenemos un problema. Y se llama Amparo Quintero. Una arrimada que se ha metido en el corazón de mi hijo y de mi nieta. Si no actuamos rápido, querida, en 1 mes esa muerta de hambre será la nueva señora Cifuentes. Y eso, tú y yo, no podemos permitirlo». Del otro lado de la línea, una voz femenina, suave como la seda y fría como el acero, respondió: «Tranquila, Eulalia. Llego mañana al mediodía. Tú me preparaste el terreno con Maximiliano durante meses.
No voy a dejar que una sirvienta me lo arrebate ahora. Conozco bien a los hombres como tu hijo, y conozco aún mejor cómo deshacerme de las mujeres que estorban. Doña Eulalia sonrió por primera vez en todo el día. Constanza Arteaga llegó al día siguiente, puntual como una sentencia. Su automóvil deportivo, rojo y reluciente, levantó polvo frente a la escalinata. Bajó de él una mujer de unos 35 años, alta, de cabello castaño perfectamente peinado, vestida con un conjunto de lino color marfil que valía más que el sueldo de un año de Amparo. Llevaba lentes oscuros de diseñador y una sonrisa ensayada frente al espejo. «Maximiliano», exclamó, abriendo los brazos al verlo salir. «Tu madre me dijo que estabas pasando por días difíciles. No podía quedarme en Guadalajara sin venir a acompañarte. Para eso están los viejos amigos, ¿no?» Maximiliano la saludó con cortesía, pero sin calor. Constanza era hija de un socio de su difunto padre, una mujer elegante a la que su madre llevaba meses empujándole como candidata a esposa. Él siempre había sabido esquivar el tema, pero ese día no tenía ánimo para discusiones. «Pasa, Constanza. Estás en tu casa». Fue al entrar al recibidor cuando los ojos de Constanza se cruzaron por primera vez con los de Amparo, que bajaba la escalera con Renata de la mano. El encuentro duró apenas un instante, pero ambas mujeres lo entendieron todo. Constanza recorrió de arriba a abajo el uniforme azul, las manos sin anillos, la belleza sencilla y sin artificios de la joven niñera. Y Amparo vio, debajo de la sonrisa perfecta de la recién llegada, el filo de una mirada que medía a una rival. «Así que tú eres la famosa niñera», dijo Constanza dulcísima. «La que hace milagros. ¡Qué encanto!». Se inclinó hacia Renata. «Hola, preciosa. ¿Te acuerdas de mí? Soy la tía Constanza». Renata se escondió de inmediato detrás de las piernas de Amparo, apretándole la falda con las dos manitas, y no dijo nada. La sonrisa de Constanza se tensó 1 milímetro. «Es tímida», comentó Amparo con suavidad, intentando salvar el momento. «Conmigo siempre lo ha sido», respondió Constanza, y por debajo del azúcar de su voz se coló una gota de veneno. «Curioso que contigo no. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Constanza se instaló en la hacienda por unos días, que amenazaban con volverse semanas. Acaparaba a Maximiliano en los desayunos, lo seguía a los campos de agave, le hablaba de viejos tiempos y de los planes que sus difuntos padres habían soñado para ellos. Y a cada paso dejaba caer, como sin querer, pequeños comentarios envenenados sobre Amparo. «No quiero meterme, Max, pero ¿no te parece raro que la niña se haya encariñado tan rápido con una desconocida? A veces estas muchachas saben cómo ganarse a un niño solo para asegurarse un techo. He visto casos. Una debe tener cuidado con quién deja entrar a su casa». Maximiliano la escuchaba en silencio. No le creía, pero la duda, como una gota de agua, cuando cae y cae sin parar, termina por horadar la piedra más dura. Constanza no se conformó con las palabras. Una tarde, cuando Amparo bajó a la cocina por la merienda de la niña, regresó y encontró su habitación revuelta, el cajón abierto, sus pocas pertenencias tiradas por el suelo. Sobre la almohada, alguien había dejado un sobre con dinero, más dinero del que Amparo había visto junto en su vida, y una nota escrita a máquina. «Toma esto y vete esta misma noche, sin despedirte de nadie. Es lo mejor para todos. Si te quedas, lo perderás todo, incluso tu libertad». Amparo entendió el mensaje. Era a la vez un soborno y una amenaza. Tomó el sobre, bajó las escaleras, y delante de los criados, lo dejó sobre la mesa del recibidor. «No sé quién dejó esto en mi cuarto», dijo en voz clara, sin temblar. «Pero yo no me vendo, y no me voy. Que se lo devuelvan a su dueño». Constanza, que fingía leer una revista en el salón, levantó la vista con una ceja arqueada y una sonrisa de hielo. Amparo le sostuvo la mirada sin bajar la suya. Esa noche, las dos mujeres supieron que la guerra había sido declarada en serio. Amparo, por su parte, se concentró en lo único que importaba, Renata. Y la niña seguía floreciendo.
Una mañana dibujó por primera vez. Otra tarde pidió que le contaran un cuento. Cada palabra nueva era una victoria que Amparo guardaba en el corazón como un tesoro. Fue una de esas tardes cuando Maximiliano la encontró en el jardín, sentada en el pasto, enseñando a Renata a hacer coronas con flores de bugambilia. Se quedó mirándolas un rato desde el corredor, sin que ellas lo notaran. La risa de su hija, una risa que creía perdida para siempre, flotaba en el aire dorado del atardecer. Hacía 2 años que no oía ese sonido, dijo él, acercándose por fin. Amparo se sobresaltó y quiso ponerse de pie, pero Maximiliano se lo impidió con un gesto suave y se sentó en el pasto junto a ellas, algo impensable para un hombre de su posición. «Quédese, por favor», dijo él. «No quiero que se levante cada vez que llego. En esta casa todos me tienen miedo. Hasta mi propia madre me habla midiendo cada palabra. Usted es la única que me dice las cosas de frente». La miró con una calidez nueva. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mi hija». «No tiene que agradecerme nada, señor», respondió Amparo, colocándole una coronita de flores a Renata en la cabeza. «Su hija me ha dado a mí más de lo que yo podría darle a ella». Maximiliano la observó largamente, y algo se removió en su pecho que no sentía desde hacía años. Pero antes de que pudiera decir nada más, la voz cortante de Constanza los interrumpió desde el corredor. «Max, el abogado te llama por teléfono. Es urgente». Y su mirada, clavada en la escena del jardín, ardía de celos mal disimulados. Pero entonces, una noche, ocurrió algo que lo cambió todo. Renata tuvo una pesadilla. Amparo corrió a su cuarto y la encontró sentada en la cama, temblando, con los ojos muy abiertos y el rostro bañado en sudor. La abrazó, la meció, le susurró que todo estaba bien. «¿Qué soñaste, mi cielo?», le preguntó con dulzura cuando la niña se calmó. Renata la miró con sus ojos enormes. Tardó en hablar, y cuando lo hizo, su vocecita salió hecha un hilo de miedo. La escalera, mi mamá, en la escalera, y la abuela gritando. Apretó los puños. «No fue un accidente, Amparo. Yo lo vi. Yo vi quién empujó a mi mamá». A Amparo se le heló la sangre en las venas. «¿Qué dices, niña?», susurró. «¿Qué viste?». Pero Renata, agotada, ya cerraba los ojos, vencida por el sueño, dejando la frase suspendida en el aire como una espada. Amparo se quedó inmóvil en la oscuridad del cuarto, con el corazón galopándole. Y de pronto entendió, con una claridad que le erizó la piel, por qué doña Eulalia había corrido a 11 niñeras en 2 años. No era por orgullo, era para que nadie estuviera el tiempo suficiente al lado de Renata como para que la niña, algún día, volviera a hablar y contara lo que había visto la noche en que murió su madre. Y ahora, esa niñera era ella. El corazón y el veneno Amparo no durmió esa noche. Las palabras de Renata le daban vueltas en la cabeza como un torbellino. «Yo vi quién empujó a mi mamá». Si era verdad, si la niña no lo había soñado, entonces la muerte de Elvira Cifuentes no había sido un accidente. Y entonces alguien, dentro de aquella casa, era un asesino. Pero, ¿a quién podía decírselo? ¿A Maximiliano? ¿Con qué pruebas? Más que la frase entrecortada de una niña de 6 años, que apenas empezaba a hablar. Doña Eulalia la acusaría de manipular a la pequeña, de inventar historias para ganarse al patrón. La echarían de nuevo, y esta vez para siempre. Y Renata quedaría otra vez sola, a merced de quien le hubiera hecho daño a su madre. No. Tenía que tener cuidado. Tenía que proteger a la niña y, a la vez, descubrir la verdad. Decidió callar, observar y esperar. A la mañana siguiente, mientras peinaba a Renata frente al espejo, Amparo intentó con mucha delicadeza acercarse de nuevo al tema. «Mi cielo», le dijo suavecito, sin dejar de cepillarle el cabello. «¿Tú te acuerdas de tu mamá?». Renata asintió despacio, mirando su propio reflejo. «Era bonita», susurró la niña. «Olía a flores. Me cantaba». Hizo una pausa larga, y sus ojitos se llenaron de sombras. «La abuela y mi mamá peleaban mucho.
Por unos papeles. Mi mamá decía que iba a contar algo. Esa noche había gritos en la escalera. Yo me asomé. Y... La niña se quedó muda de golpe, como si una mano invisible le tapara la boca, y empezó a temblar. Ya, mi amor. Amparo la abrazó de inmediato, arrepentida de haber preguntado. No tienes que decir nada que no quieras. Yo estoy aquí. Conmigo estás segura. Renata se aferró a ella y poco a poco se calmó. Pero Amparo había escuchado lo suficiente para que se le helara el alma. Unos papeles. Mi mamá iba a contar algo. Lo que fuera que Elvira Cifuentes hubiera descubierto antes de morir, alguien la había silenciado para siempre. Y esa misma persona seguía bajo aquel techo. Lo que no sabía Amparo era que el peligro no venía solo del pasado. También venía del presente, vestido de lino marfil y perfume caro. Constanza Arteaga había comprendido que el dinero no funcionaría con Amparo, así que cambió de estrategia. Si no podía comprarla ni asustarla, la destruiría a los ojos del único hombre cuya opinión importaba, Maximiliano. Comenzó a tejer su telaraña con paciencia de araña. Primero desaparecieron pequeñas cosas de la casa, un reloj de bolsillo del difunto don Cifuentes, unos cubiertos de plata, una figurita de jade. Y, casualmente, Constanza siempre estaba cerca para notar la ausencia y suspirar con preocupación delante de doña Eulalia y de los criados. «Qué cosa, ¿no? Antes nunca faltaba nada en esta casa», decía, mirando de reojo hacia las escaleras de servicio. Una no quiere pensar mal de nadie, pero la semilla de la sospecha quedaba sembrada. Mientras tanto, con Maximiliano, Constanza desplegaba toda su artillería de encantos. Le recordaba los bailes de su juventud, las cacerías en la finca de su padre, los planes que ambas familias habían soñado. Se mostraba como la mujer perfecta de su mundo, educada, elegante, de buena cuna. Todo lo que una Cifuentes debía ser. Pero Maximiliano, para su frustración, parecía cada vez más distante de ella y más atento a la niñera. Porque mientras Constanza actuaba, Amparo simplemente era. Y esa autenticidad, sin proponérselo, lo desarmaba. Una tarde de lluvia, Maximiliano entró a la biblioteca y encontró a Amparo acomodando unos libros que Renata había sacado. Se quedó observándola desde la puerta. Llevaba el cabello recogido sin esmero, las mangas del uniforme remangadas, y tarareaba en voz baja una vieja canción ranchera mientras trabajaba. «Mi esposa cantaba esa canción», dijo él de pronto. Amparo se giró, sobresaltada. «Disculpe, señor. No quise...» «No». Maximiliano avanzó hacia ella. «Me gusta oírla. En esta casa hace mucho que nadie canta». Se detuvo frente a la chimenea apagada, con la mirada perdida. «¿Sabe? Llevo 2 años pensando que el silencio de mi hija era una enfermedad que ningún doctor podía curar. Y resulta que lo único que necesitaba era... esto, vida. Alguien que llenara la casa de canciones y flores y cuentos». La miró. «Usted me devolvió a mi hija, Amparo, y sin darme cuenta, me está devolviendo algo a mí también». El corazón de Amparo dio un vuelco. Por un instante, el espacio entre ellos se cargó de algo cálido y peligroso a la vez. «Señor», murmuró ella, «yo solo soy la niñera». «Deje de llamarme señor», dijo él en voz baja. «Me llamo Maximiliano». Afuera, la lluvia repiqueteaba contra los cristales. Adentro, 2 corazones que la vida había roto se reconocían en silencio. Y desde el pasillo, oculta tras la puerta entreabierta, Constanza Arteaga observaba la escena con los nudillos blancos de apretar los puños. Esa noche, Constanza buscó a doña Eulalia en sus habitaciones. Cerró la puerta tras de sí. «Esto se nos está saliendo de las manos, Eulalia», dijo, dejando caer la máscara de dulzura. «Tu hijo la mira como no me ha mirado a mí en todos estos meses. Si seguimos con tibiezas, perdemos. Necesito que me ayudes con algo más fuerte. Algo que no deje dudas». Doña Eulalia, sentada frente a su tocador, se quitó lentamente los aretes de perlas. «Hay algo que no te he contado, Constanza», murmuró la anciana.
y por un momento su voz perdió toda su arrogancia y sonó casi temerosa. Esa muchacha es más peligrosa de lo que crees. No solo por mi hijo. Esa niña, Renata, empieza a recordar cosas. Cosas de la noche en que murió Elvira. Y si esa muerta de hambre sigue aquí, despertando a la niña, tarde o temprano la verdad va a salir a flote. Una verdad que nos hundiría a las dos. Constanza la miró con interés renovado. ¿Qué verdad, Eulalia? Una que me vas a ayudar a enterrar para siempre, respondió la anciana, clavándole los ojos. Tú quieres a mi hijo. Yo quiero mi tranquilidad. Si nos deshacemos de Amparo Quintero, las dos ganamos. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo de modo que el propio Maximiliano la eche con sus propias manos y no quiera volver a verla jamás. Las dos mujeres se sonrieron en el espejo, y en aquella sonrisa compartida había algo de pacto y mucho de veneno. Esa misma semana, Amparo recibió la primera estocada. Fue durante la comida. Estaban todos en el comedor, Maximiliano, doña Eulalia, Constanza, Renata y Amparo, cuando Constanza dejó el tenedor sobre el plato con un tintineo dramático. Max, querido, odio tener que decir esto delante de todos, pero ya no puedo callar. Se llevó una mano al pecho. Mi anillo, el anillo de compromiso de mi madre, que en paz descanse, el único recuerdo que me queda de ella, ha desaparecido de mi habitación. Un silencio espeso cayó sobre la mesa. Estoy segura de que es un malentendido, continuó Constanza, con lágrimas perfectamente medidas asomando a sus ojos. Pero alguien entró a mi cuarto, y la única persona nueva en esta casa, la única que tiene acceso a todas las habitaciones, que sube y baja sin que nadie le pregunte nada, es... Dejó la frase en el aire y miró a Amparo. Todas las miradas cayeron sobre la joven niñera. Yo no he tocado nada suyo, dijo Amparo, palideciendo, pero con la voz firme. Claro que no, mija, intervino doña Eulalia, con una dulzura falsa que helaba la sangre. Faltaría más, aunque... Ya sabemos lo que pasó con el collar de mi pobre nuera, ¿verdad? Las costumbres no se quitan así nomás. Madre, la voz de Maximiliano restalló, pero Constanza ya jugaba su carta final. Solo para limpiar tu nombre, querida, dijo, dirigiéndose a Amparo con falsa compasión. ¿Te molestaría que revisáramos tu habitación? Estoy segura de que no encontraremos nada. Así quedas libre de toda sospecha. Maximiliano dudó. Una décima de segundo. Pero Amparo lo vio. Vio la duda cruzar por sus ojos. Vio el peso de las palabras de su madre y de Constanza horadando por fin la piedra. Y ese instante le dolió más que cualquier acusación. Adelante, dijo Amparo, levantándose con dignidad. Revisen lo que quieran. No tengo nada que esconder. Subieron todos. Constanza al frente, con una sonrisa contenida. Doña Eulalia detrás, expectante. Maximiliano, sombrío. Y Amparo, con el corazón en un puño, sabiendo que ella jamás había tocado ese anillo, pero sabiendo también que alguien con toda seguridad ya lo había escondido entre sus cosas. Constanza abrió el viejo armario de Amparo, metió la mano entre la ropa doblada, y, con un gesto teatral de horror y triunfo, sacó algo que hizo que todos contuvieran el aliento. No era el anillo. Era una fotografía vieja, arrugada, escondida en el fondo del cajón. Una fotografía que la propia Amparo nunca había visto en su vida. Y en ella aparecía Elvira Cifuentes, la difunta esposa de Maximiliano, abrazada y sonriente junto a una mujer idéntica a Amparo. Pero, balbuceó Constanza, perdiendo por primera vez la compostura. ¿Qué es esto? Maximiliano tomó la fotografía con manos temblorosas. La miró. Miró a Amparo. Volvió a mirar la foto. Y con la voz quebrada por el desconcierto preguntó lo que todos se preguntaban. Amparo, ¿por qué mi difunta esposa aparece abrazada contigo en una foto de hace años? Si tú nunca la conociste. El secreto de Elvira. Amparo, ¿por qué mi difunta esposa aparece abrazada contigo en una foto de hace años, si tú nunca la conociste? Amparo tomó la fotografía con manos temblorosas.
La miró de cerca, y el suelo pareció moverse bajo sus pies. Esta no soy yo, señor, dijo con un hilo de voz. Esta es mi madre. Es Rosario. Mi mamá murió hace 4 años. Un murmullo recorrió la habitación. Doña Eulalia, junto a la ventana, se puso lívida y se aferró al respaldo de una silla. Constanza, que había orquestado la trampa del anillo, miraba la foto sin entender, sintiendo que el control se le escapaba de las manos. ¿Tu madre? Maximiliano frunció el ceño. Pero entonces, ¿mi esposa conocía a tu madre? Eso es imposible. Elvira nació en Guadalajara, en una familia... Se detuvo mirando a su propia madre. Madre, ¿tú sabías algo de esto? ¡Claro que no!, estalló doña Eulalia demasiado rápido. ¿Cómo voy a saber yo de las amistades pobres de tu esposa? Esto es una de las tantas mentiras de esta arrimada. Seguramente trucó la fotografía para meterse en nuestras vidas. ¡Echa a esta mujer de una vez, Maximiliano! Pero por primera vez, Maximiliano no obedeció a su madre. Algo en el pánico de la anciana le olía a podrido. Nadie va a echar a nadie hasta que entendamos qué está pasando aquí, dijo, guardándose la fotografía en el bolsillo del saco. Constanza, tu anillo aparecerá. Amparo, retírate a descansar. Mañana hablaremos con calma. Esa noche, mientras la hacienda dormía, Amparo no pudo pegar el ojo. La foto le quemaba en la memoria. Su madre, Rosario, una humilde costurera que la había criado sola en un pueblo de Zacatecas, jamás le había hablado de los Cifuentes. ¿Cómo era posible que apareciera abrazada a Elvira, vestida con ropa elegante, sonriendo como si fueran de la misma familia? A medianoche, una mano suave tocó a su puerta. Era Prudencia, el ama de llaves, una anciana de cabello blanco que llevaba más de 40 años sirviendo en la casa. Entró con una vela en la mano y los ojos llenos de lágrimas. «Mija», susurró, «tengo que contarte algo. Llevo 2 años cargando esto en el alma y ya no aguanto más. Cuando vi esa fotografía esta tarde, entendí por fin lo que la difunta señora Elvira nunca alcanzó a decir. Amparo la hizo pasar y cerró la puerta. Siéntese, Prudencia, por favor. Cuénteme todo». La anciana se sentó al borde de la cama, retorciéndose las manos. La señora Elvira no era de cuna rica, como cree todo el mundo, comenzó. Su padre, don Genaro, tuvo 2 familias, una legítima, la de Elvira, y otra escondida, humilde, en Zacatecas. De esa segunda familia nació otra niña, Rosario. Miró a Amparo a los ojos. Tu madre, mija. Elvira y tu madre eran medias hermanas. Tú eres sobrina de la difunta señora de esta casa. Y esa niña que duerme en el cuarto de al lado, Renata, es tu prima de sangre. Amparo se llevó las 2 manos a la boca, sin poder respirar. No puede ser. Es la verdad, mija. La señora Elvira lo descubrió poco antes de morir. Encontró los papeles de su padre escondidos y se enteró de que don Genaro, antes de morir, había dejado parte de su herencia a la familia de Zacatecas. A tu madre, Rosario. Una herencia que nunca llegó, porque alguien la interceptó. Alguien se quedó con esas tierras y ese dinero que les pertenecían a ustedes. ¿Quién?, preguntó Amparo, aunque ya temía la respuesta. Prudencia bajó la voz hasta convertirla en un susurro tembloroso. Doña Eulalia. Cuando la señora Elvira se casó con el señor Maximiliano, los Cifuentes administraban todo el patrimonio de don Genaro. Doña Eulalia descubrió la deuda con la familia escondida y la enterró. Se quedó con todo. Y cuando Elvira lo supo, cuando encontró los papeles y juró que iba a buscar a su hermana Rosario y a su sobrina para devolverles lo suyo, Prudencia se quebró. Esa misma semana la señora Elvira se cayó por las escaleras. El cuarto se llenó de un silencio espeso, terrible. Renata lo vio, dijo Amparo, atando por fin todos los cabos. Vio quién empujó a su madre. Prudencia asintió, llorando. Yo también oí los gritos esa noche, mija.
Oí a la señora Elvira decir: «Voy a devolverles lo que es suyo, le guste o no a usted». Y oí a doña Eulalia responder: «Antes muerta que dejar que una limosnera manche el apellido Cifuentes». 10 minutos después, la señora estaba al pie de la escalera, y la niña, escondida en el barandal, no volvió a hablar. Amparo temblaba de pies a cabeza. Todo encajaba con una claridad espantosa. Por eso doña Eulalia había corrido a 11 niñeras. Por eso la había echado a ella a la carretera apenas la niña empezó a hablar. No era orgullo, era terror. Terror a que la verdad saliera de la boca de la única testigo, su propia nieta. «Tengo que contárselo a Maximiliano», dijo Amparo, levantándose de golpe. «Ahora mismo». «No, mija». Prudencia la agarró del brazo. «No tienes pruebas más que la palabra de una niña y de una vieja sirvienta. Doña Eulalia es poderosa, te destruirá. Necesitas encontrar esos papeles». Solo los papeles pueden hablar más fuerte que ella. Pero ya era tarde, porque mientras hablaban, una sombra se había detenido al otro lado de la puerta. Doña Eulalia, que no podía dormir por los nervios, había bajado a buscar a Prudencia, y había escuchado cada palabra. A la mañana siguiente, la trampa se cerró con una crueldad perfecta. Maximiliano fue despertado al amanecer por los gritos de Constanza y de su madre. Cuando bajó, encontró a media servidumbre reunida en el recibidor. Doña Eulalia sostenía en alto un fajo de joyas. El anillo de Constanza, el collar de Elvira, el reloj de don Cifuentes, todo lo que había desaparecido en las últimas semanas. «Estaba todo escondido en su colchón», proclamó la anciana, señalando hacia las escaleras de servicio. «Lo encontramos esta madrugada. Te lo dije, hijo. Te dije que esa mujer era una ladrona. Y no solo eso. Anoche la oí planeando con la pobre Prudencia, a quien tiene engañada, cómo quedarse con la herencia de la familia inventando una parentela falsa con tu difunta esposa. Quería tu fortuna, Maximiliano. Por eso se metió en el corazón de tu hija». Amparo, que bajaba en ese momento con Renata de la mano, se quedó congelada. «Eso es mentira», dijo, con la voz rota. «Maximiliano, yo nunca...». Pero Maximiliano la miraba con una mezcla de dolor, traición y furia que le partió el alma. Tenía en la mano las joyas, tenía las palabras de su madre, tenía la foto inexplicable. Y la duda que Constanza había sembrado durante semanas floreció por fin en su pecho como una hierba venenosa. «¿Es verdad que anoche hablabas de la herencia de mi familia?», preguntó él con la voz helada. «Sí, pero no es lo que...». «Con eso me basta». Maximiliano cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, algo se había roto en ellos. «Recoge tus cosas. Quiero que te vayas de mi casa. Hoy mismo». «Papá, no». La voz de Renata estalló, aguda, desesperada. «No la corras. Ella dice la verdad. La abuela...». Pero doña Eulalia se adelantó y tomó a la niña del brazo con fuerza. «La niña está confundida. La tiene manipulada», dijo, arrastrándola hacia la escalera. «Llévensela a su cuarto». Renata miró a Amparo con los ojos llenos de pánico. Abrió la boca para gritar otra vez. Pero el terror, el viejo terror que la había enmudecido 2 años, le cerró la garganta de golpe. Y la niña, una vez más, se quedó muda. Amparo, con el corazón hecho pedazos por segunda vez, recogió sus 2 maletas. Pero esta vez, al cruzar el portón de hierro, no lloró. Caminó por el mismo camino de terracería de aquel primer día, pero su cabeza ya no estaba vacía de dolor, estaba ardiendo de determinación. Mientras avanzaba entre los campos de agave, un recuerdo la golpeó de pronto, nítido como un relámpago. Antes de morir, su madre Rosario le había dejado una vieja caja de hojalata, atada con un listón, con la orden de no abrirla hasta que la vida la pusiera contra la pared. «Ahí guardo lo único valioso que tu abuelo nos dejó, mija», le había dicho con la voz ya apagada. «Algún día sabrás qué hacer con eso». Amparo nunca la había abierto. La caja seguía guardada en el cuartito que rentaba en el pueblo, debajo de la cama, cubierta de polvo. Y por primera vez en 4 años, comprendió que aquella caja no contenía recuerdos.
Contenía pruebas. Esta vez juró que volvería. Y que cuando lo hiciera, traería la verdad consigo. Escrita en papel, con firmas y sellos, que ni toda la fortuna de los Cifuentes podría borrar. La tormenta la hacienda Cifuentes volvió a hundirse en el silencio. Pero esta vez no era el silencio triste de antes. Era un silencio enfermo, agónico. Desde que Amparo cruzó el portón, Renata dejó de hablar, dejó de comer, dejó de mirar a los ojos. Se pasaba las horas sentada junto a la ventana de su cuarto, con la frente pegada al cristal, viendo el camino de tierra por donde se había ido la única persona que la había hecho sentir segura. Por las noches, Prudencia la oía llamar en sueños un solo nombre, una y otra vez: Amparo, Amparo. Maximiliano la observaba derrumbarse y sentía que el alma se le partía. Había echado a la niñera convencido de protegerse de una embustera. Pero, día tras día, la duda lo carcomía. ¿Por qué Constanza había sonreído de aquella manera tan extraña cuando aparecieron las joyas? ¿Por qué su madre se había puesto pálida ante una simple fotografía? ¿Por qué Renata, su propia hija, había gritado con tanta desesperación que Amparo decía la verdad? Y, sobre todo, ¿por qué su pequeña se moría de tristeza por una mujer que, según su madre, solo había venido a robar? Una noche, no aguantó más. Bajó a la cocina, donde Prudencia preparaba un té de tila para la niña, y cerró la puerta. «Prudencia», dijo con la voz grave, «usted sirvió a esta casa 40 años, sirvió a mi esposa, la quería. Necesito que me mire a los ojos y me diga la verdad. ¿Qué pasó realmente la noche en que murió Elvira?» La anciana dejó la cuchara. Le temblaban las manos. Y entonces, por fin, se quebró el dique que había contenido 2 años de miedo. «Perdóneme, señor», sollozó. «Perdóneme por haber callado tanto tiempo. Tenía miedo de su madre. Pero ya no puedo más». Su esposa no se calló. Levantó la vista, empapada en lágrimas. Su esposa descubrió que don Genaro, su padre, había dejado una herencia para una familia escondida en Zacatecas. Una media hermana de Elvira, una mujer humilde llamada Rosario, y su madre, doña Eulalia, había robado esa herencia durante años. La señora Elvira juró devolverla. Esa noche, en la escalera, discutió con doña Eulalia. Yo oí los gritos. Y 10 minutos después, la señora estaba muerta abajo. La niña lo vio todo desde el barandal. Por eso enmudeció, señor. No de tristeza, de terror. Maximiliano se sostuvo del filo de la mesa para no caer. «La fotografía», murmuró, «la mujer idéntica a Amparo. Era Rosario, señor. La madre de Amparo». Prudencia tomó aire. Amparo Quintero es sobrina de su difunta esposa. Y Renata. Renata es prima de sangre de Amparo. Por eso la niña la quiso desde el primer día. La sangre llama, señor. La sangre siempre llama. El mundo entero se le vino encima a Maximiliano Cifuentes. No había echado a una ladrona. Había echado a la sangre de su esposa. Había puesto en la carretera a la única familia verdadera que le quedaba a su hija. Y lo había hecho creyendo a la misma mujer que, según todo apuntaba, había matado a Elvira. «Dios mío», susurró con las manos en la cara. «¿Qué he hecho?». Subió corriendo al despacho que había sido de Elvira y que llevaba 2 años cerrado con llave. Lo abrió. Revolvió cajones, libros, cajas, y al fondo de una gaveta con doble fondo, escondida donde solo un corazón desesperado podía buscar, encontró un cuaderno con la letra de su esposa. Su diario. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las últimas páginas. Elvira escribía sobre el descubrimiento de los papeles de su padre, sobre la hermana que nunca conoció, sobre su decisión de buscarla, y en la última anotación, fechada el día anterior a su muerte, había una sola línea que le heló la sangre. «Mañana le diré a Eulalia que pienso devolverles todo. Que Dios me proteja». Esa mujer es capaz de cualquier cosa con tal de no manchar el apellido. Maximiliano apretó el cuaderno contra el pecho y lloró como no había llorado en su vida. Por Elvira, por su hija, y por la injusticia que él mismo había cometido contra Amparo.
Tenía que encontrarla. Tenía que pedirle perdón. Tenía que traerla de vuelta. Cuando salió del despacho con el diario en la mano, su madre lo esperaba en el pasillo, fingiendo serenidad. «Hijo, ¿qué haces despierto a estas horas? Deja ya de torturarte por esa mujer. Hiciste lo correcto al...» «Cállese, madre». La voz de Maximiliano cortó el aire como un cuchillo. Era la primera vez en su vida que le hablaba así. «He leído el diario de Elvira. Sé lo de la herencia. Sé lo de Rosario. Sé lo que mi esposa pensaba hacer el día antes de caerse por las escaleras». Dio un paso hacia ella, y doña Eulalia retrocedió, pálida. «Y le juro por la memoria de Elvira que voy a averiguar exactamente qué pasó esa noche, aunque la verdad me destruya a mí también». «Estás confundido, Maximiliano», tartamudeó la anciana, perdiendo por primera vez su aplomo de hierro. «Esos son delirios de una mujer enferma, fantasías. Veremos quién está enfermo de qué», respondió él, y la dejó ahí, temblando, mientras bajaba a buscar las llaves de su coche. Pero el destino, esa noche, tenía otros planes. Mientras tanto, lejos de la hacienda, Amparo había llegado a su cuartito de renta en el pueblo. Sacó de debajo de la cama la vieja caja de hojalata de su madre, le quitó el polvo y desató el listón con dedos temblorosos. Adentro estaba la verdad. Documentos amarillentos con el sello notarial de don Genaro Cifuentes, una escritura de tierras a nombre de Rosario Quintero, y, doblada con cuidado, una carta que Amparo nunca había visto, una carta firmada por Elvira, dirigida a mi querida hermana Rosario, a quien busco con el alma desde que supe que existes. Elvira había escrito esa carta semanas antes de morir. Nunca había logrado enviarla. Amparo la leyó de pie, temblando, y las lágrimas le rodaron por las mejillas. En la carta, Elvira contaba cómo, al descubrir los papeles de su padre, su mundo entero se había puesto de cabeza. Cómo había llorado de alegría al saber que en algún lugar de Zacatecas tenía una hermana de sangre. Cómo soñaba con conocerla, con abrazarla, con repararlo todo. «No me importa el qué dirán ni el apellido», había escrito Elvira. «La familia no se mide por el dinero, sino por el corazón. Y mi corazón te ha buscado toda la vida sin saberlo, hermana». No era una intrusa, no era una ladrona, era la sobrina que Elvira Cifuentes había buscado con el alma. Y Renata no era solo la niña que cuidaba, era su sangre, su familia, la hija de la hermana que su propia madre nunca alcanzó a conocer. Amparo entendió entonces que el destino no la había llevado a esa hacienda por casualidad. La había llevado para terminar lo que Elvira no pudo, proteger a esa niña y devolverle la verdad a una familia rota. «Voy por ti, mi niña», dijo en voz alta, apretando la carta contra el pecho. «Voy por ti». Guardó los documentos en su bolso y salió a la calle. El cielo, que toda la tarde había estado cargado de nubes negras, se rompió de pronto en una tormenta brutal. El viento aullaba. La lluvia caía en cortinas. Pero Amparo no se detuvo. Echó a andar hacia la carretera de la hacienda, decidida a llegar como fuera. En la hacienda, el grito de Prudencia rasgó la noche. «La niña no está en su cuarto. Renata se escapó». El caos estalló. Maximiliano bajó las escaleras de 4 en 4. La ventana del cuarto de Renata estaba abierta, golpeando con el viento. La pequeña, sin que nadie la viera, había salido en plena tormenta. Una sirvienta encontró, junto a la cama, un dibujo. Una niña tomada de la mano de una mujer con uniforme azul, caminando por un camino. Debajo, con letra temblorosa de niño, una sola palabra: Amparo. Fue a buscarla. Entendió Maximiliano con el terror trepándole por la garganta. Salió en la tormenta a buscar a Amparo. Por la carretera. «Todos, ahora. Mi hija está allá afuera». Hombres con lámparas y caballos se lanzaron a la noche bajo el aguacero. Maximiliano subió a su sedán y arrancó hacia el camino de terracería.
el mismo donde semanas atrás había visto por primera vez a la niñera llorando. El corazón se le salía del pecho. Su hija, de 6 años, sola, en mitad de una tormenta, en un camino lleno de barrancos. «¡Renata!», gritaba por la ventanilla, con la voz rota. «¡Hija! ¡Renata!». Los faros del coche apenas perforaban la cortina de lluvia. Y entonces, en una curva, a la luz de un relámpago, Maximiliano la vio. A la orilla del camino, justo donde la tierra se cortaba en un barranco profundo y rugía un arroyo crecido por la lluvia, estaba la silueta pequeña de su hija, empapada, tambaleándose al borde del precipicio, a punto de resbalar al vacío. «¡Renata!». El grito le desgarró la garganta mientras frenaba en seco. Pero antes de que él pudiera bajar del coche, otra figura surgió de la oscuridad corriendo bajo la lluvia. Una mujer con un bolso cruzado al pecho que se lanzó sin pensarlo hacia la niña. La sujetó por el brazo justo cuando su pie resbalaba en el lodo y la arrancó del borde del barranco un segundo antes de caer. A la luz del siguiente relámpago, Maximiliano vio el rostro de quien acababa de salvar a su hija. Era Amparo. La hora de la verdad. La lluvia caía a cántaros sobre los tres. Amparo apretaba contra su pecho a Renata, empapada y temblando, arrancada del borde del barranco apenas un segundo antes de la tragedia. Maximiliano cayó de rodillas en el lodo frente a ellas, y por un instante ninguno pudo hablar. Solo había llanto, lluvia y el rugido del arroyo crecido a sus espaldas. «Amparo», logró decir él al fin con la voz destrozada. «La salvaste. Otra vez nos salvaste. Y yo te eché. Te acusé. Perdóname. Por Dios, perdóname». «Ahora no, Maximiliano», respondió ella poniéndose de pie con la niña en brazos. «La niña está helada. Hay que llevarla a casa y entrarla en calor. Después hablaremos, y le aseguro que tenemos mucho de qué hablar». Subieron al sedán. Renata, aferrada al cuello de Amparo, no la soltó ni un segundo en todo el camino. Y mientras los faros perforaban la cortina de lluvia rumbo a la hacienda, la pequeña hizo algo que rompió de nuevo el corazón de su padre. Por primera vez en 2 años, lo miró, le tendió una manita y susurró: «Papá, no dejes que se vaya otra vez». Maximiliano le besó los deditos, ahogado en lágrimas. «Nunca más, mi vida. Te lo juro, nunca más». Amparo lo miró por el espejo retrovisor. En ese rostro orgulloso que la había condenado horas antes, ya no quedaba ni rastro de soberbia. Solo un padre arrepentido y un hombre que empezaba a entender la magnitud de su error. Ella no dijo nada. Apretó a la niña contra su pecho y miró al frente. Sabía que aquella noche, por fin, no iba a huir. Aquella noche iba a quedarse a pelear y a poner la verdad donde todos pudieran verla. En la hacienda, las luces estaban todas encendidas. Doña Eulalia y Constanza esperaban en el gran salón, fingiendo angustia por la niña. Pero cuando vieron entrar a Amparo, empapada, con Renata viva y a salvo en brazos, y a Maximiliano siguiéndola con una mirada nueva, dura como el granito, ambas mujeres comprendieron que el viento había cambiado. «Gracias a Dios que apareció la niña», exclamó doña Eulalia, abriendo los brazos. «Pero, hijo, ¿por qué traes de vuelta a esta...?» «Siéntese, madre», dijo Maximiliano, y el tono no admitía réplica. «Usted también, Constanza. Prudencia, llame a toda la servidumbre. Quiero testigos. Lo que se va a decir esta noche, se va a decir delante de todos». El salón se llenó de criados en silencio. Amparo entregó a Renata, envuelta en una manta, a los brazos de Prudencia, y luego sacó de su bolso cruzado un fajo de papeles protegidos del agua en una bolsa de hule. Los colocó sobre la mesa de centro, uno por uno. «Estos son los documentos notariales de don Genaro Cifuentes», dijo con voz clara y firme. «Escrituras de tierras y una herencia dejada a nombre de Rosario Quintero, mi madre, la media hermana secreta de su esposa, Elvira». Desdobló la última hoja. Y esta es una carta escrita por la propia Elvira, semanas antes de morir, buscando a la hermana que nunca conoció.
Yo no vine a robarles nada. Soy sobrina de su difunta esposa, y Renata es mi prima de sangre. Un murmullo de asombro recorrió a la servidumbre. Doña Eulalia se puso de pie de un salto. Eso es una falsificación. Maximiliano, no puedes creerle a esta... Antes de que diga nada, señora, la interrumpió Amparo, alzando una mano, y su voz, aunque suave, llenó todo el salón. Quiero que algo quede muy claro delante de todos. Yo no vine a esta casa por dinero. Cuando crucé ese portón la primera vez, no sabía nada de herencias ni de apellidos. Yo era solo una mujer pobre que necesitaba trabajo. Y me enamoré de una niña triste que no hablaba, sin saber que llevaba su misma sangre. Miró a Renata con los ojos llenos de lágrimas. No quiero su fortuna, doña Eulalia. Puede quedarse con cada peso, con cada hectárea de agave. Lo único que yo quiero es justicia para Elvira, la hermana que nunca conocí, y que esta niña no vuelva a tener miedo nunca más en su vida. Eso no tiene precio. Y eso, usted no me lo puede robar. Las palabras cayeron como una losa sobre la conciencia de todos los presentes. Algunas criadas lloraban en silencio. «Le creo, madre», dijo Maximiliano entonces, sacando el cuaderno de su bolsillo. «Porque tengo el diario de Elvira, con su letra, donde escribe que pensaba devolverle a esta familia escondida todo lo que usted les robó, y donde escribe, la víspera de su muerte, que usted era capaz de cualquier cosa con tal de no manchar el apellido». Avanzó hacia ella. «¿Quiere que lea esa última página en voz alta, madre? ¿Delante de todos?» Doña Eulalia retrocedió, lívida, sin palabras. Y entonces, una vocecita se alzó en el salón. La abuela empujó a mi mamá. Todos se giraron. Renata, en brazos de Prudencia, había hablado. Tenía los ojos enormes clavados en su abuela, y aunque temblaba, su voz salió más clara que nunca. «Yo lo vi», continuó la niña. «Desde el barandal. Mi mamá decía que iba a darle su dinero a unos pobres de Zacatecas. Y la abuela le gritó que primero muerta, y la empujó. Mi mamá rodó por las escaleras y ya no se movió. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo no podía hablar porque la abuela me dijo que si contaba algo, también me iba a pasar a mí. Por eso me quedé callada. Tenía mucho miedo, hasta que llegó Amparo. El silencio que siguió fue absoluto, demoledor. Maximiliano se acercó a su hija y se arrodilló frente a ella. Le tomó el rostro entre las manos, mirándola con una mezcla de dolor infinito y de orgullo desbordado. «Fuiste muy valiente, mi amor», le susurró. «Más valiente que tu papá. Perdóname por no haberte protegido. Eso se acabó. Aquí ya nadie te va a hacer daño». Renata se abrazó a su cuello, y por encima del hombro de su padre, buscó con los ojos a Amparo, como asegurándose de que seguía ahí. Amparo le sonrió entre lágrimas y asintió. «Aquí estoy, mi cielo, no me voy». Doña Eulalia abrió la boca, la cerró, miró los rostros horrorizados de la servidumbre, miró a su hijo, y por fin, la máscara de hierro que había llevado toda su vida se le cayó del rostro de golpe. Yo lo hice por esta familia», balbuceó con la voz quebrada. «Por el apellido. Por ti, Maximiliano. Esa mujer iba a regalarle la mitad de nuestra fortuna a unos muertos de hambre, a manchar el nombre de los Cifuentes con un escándalo de hijos secretos. Yo solo quise proteger lo nuestro. Mató a mi esposa, madre», dijo Maximiliano, y cada palabra le salía como un trozo de vidrio. «Dejó muda a mi hija 2 años con sus amenazas. Echó a la carretera a la sangre de Elvira. Y por poco hoy mi hija se mata por culpa de todo lo que usted hizo». Cerró los ojos. «Que Dios la perdone, porque yo no sé si pueda». Fue entonces cuando Constanza, que había observado todo con creciente pánico, intentó escabullirse hacia la puerta. «Yo no tengo nada que ver con esto», dijo, atropellándose. «Yo solo vine de visita. Yo no sabía nada de...» «Ah, ¿no?». Prudencia dio un paso al frente, sosteniendo a Renata. «Yo la vi, señorita Constanza. La vi entrar al cuarto de Amparo con las joyas en la mano la madrugada que las encontraron.
Y la vi planear con doña Eulalia cómo deshacerse de esta muchacha. Usted no vino de visita, vino a ayudarla a destruir a una inocente para quedarse con el patrón. Constanza palideció. Todas las miradas cayeron sobre ella. «Mienten, todos mienten», chilló perdiendo por completo la compostura. «Eulalia, diles que es mentira, diles». Pero doña Eulalia, derrumbada en el sillón, ya no tenía fuerzas ni para defenderse a sí misma. Maximiliano se volvió hacia uno de los criados. «Ya hablé por teléfono con el comandante antes de salir a buscar a mi hija», dijo con voz de hielo. «Las autoridades vienen en camino. Nadie sale de esta casa esta noche». Al oír aquello, el rostro de doña Eulalia se transfiguró. Una luz desesperada, animal, le encendió los ojos. De un salto sorprendente para su edad, se abalanzó sobre la mesa de centro, arrebató el diario de Elvira y la carta, y corrió hacia la gran chimenea encendida que ardía en el rincón del salón. «Sin pruebas, no hay nada», gritó como una poseída. «Sin papeles, no pueden hacerme nada. ¡Que arda todo! ¡No!», gritó Amparo lanzándose tras ella. Pero doña Eulalia ya extendía el brazo sobre las llamas, con el diario de Elvira y la carta a punto de caer al fuego. El nuevo amanecer, que arda todo. Pero antes de que el diario de Elvira tocara las llamas, una mano firme atenazó la muñeca de doña Eulalia como una tenaza de acero. Era Maximiliano. «No, madre», dijo él, con una calma terrible, arrebatándole los papeles de los dedos crispados. «Lo único que va a arder aquí es la mentira en la que esta familia ha vivido 2 años». Doña Eulalia forcejeó un instante, pero las fuerzas la abandonaron. Se desplomó en el sillón más cercano, convertida de pronto en una anciana pequeña y vencida, mientras Amparo recuperaba la carta de Elvira y la apretaba contra su pecho. «Y aunque hubiera quemado esto, señora», dijo Amparo con voz serena, «no le habría servido de nada. No soy tonta. Antes de venir a esta casa, dejé copias certificadas de todos los documentos de mi madre con un abogado en el pueblo, y los originales notariales están a buen resguardo en la notaría de Guadalajara, donde quedaron registrados desde hace años. La verdad ya no cabe en una chimenea, doña Eulalia. La verdad ya salió, y nadie, ni con todo el oro del mundo, la va a volver a encerrar». En ese momento, unos faros iluminaron el patio y se escuchó el ruido de varios vehículos frenando frente a la escalinata. El comandante de la policía judicial entró al salón, seguido de 2 agentes. «¿Doña Eulalia Cifuentes?», preguntó. La anciana no respondió. Solo miró a su hijo con unos ojos vacíos, sin lágrimas, como si recién comprendiera que lo había perdido todo. El secreto, el apellido que tanto adoraba y, sobre todo, el respeto del único hijo que tenía. «Tiene que acompañarnos», dijo el comandante. «Queda detenida, en investigación por la muerte de la señora Elvira Cifuentes y por el despojo de una herencia». Mientras se la llevaban, doña Eulalia se detuvo un instante junto a Amparo. Abrió la boca, quizá para insultarla por última vez, quizá para pedir perdón. Pero no salió ninguna palabra. Bajó la cabeza y dejó que los agentes la condujeran hacia la noche. Constanza intentó deslizarse hacia la salida en medio de la confusión. «Usted no se va», la detuvo Maximiliano, sin levantar la voz. «Mañana presentaré cargos por difamación, por encubrimiento y por todo lo que hizo para destruir a una mujer inocente, bajo mi propio techo. Hoy salga de mi casa, Constanza, y no vuelva nunca. Su nombre, en toda Guadalajara, va a valer lo mismo que valió su lealtad. Nada». Constanza, blanca de humillación, recogió sus cosas y salió a la tormenta sin que nadie le dijera adiós. Su elegante coche rojo desapareció por el camino de tierra, igual que sus ambiciones. Y así, en una sola noche, la verdad limpió la hacienda Cifuentes de todo el veneno que la había enfermado durante años. Con el tiempo, la justicia siguió su curso. El testimonio de Renata, el diario de Elvira, la confesión de Prudencia y los documentos notariales bastaron para que un tribunal de Guadalajara dictara sentencia.
Doña Eulalia Cifuentes pasaría sus últimos años respondiendo ante la ley por lo que había hecho. La noticia corrió por todo el estado, y muchos que durante años habían temido y reverenciado a la matriarca de hierro descubrieron, al fin, de qué madera estaba hecha. Constanza Arteaga, por su parte, tuvo que abandonar Guadalajara. Ninguna familia decente quiso volver a recibirla, y su belleza, sin la fortuna que perseguía, no le abrió ya ninguna puerta. Prudencia, que tanto había callado por miedo, recibió de Maximiliano lo que merecía, no un castigo, sino la gratitud de la casa. «Usted le fue leal a Elvira hasta el final», le dijo él. «En esta familia tendrá un lugar mientras viva». Y la anciana, que no tenía a nadie en el mundo, lloró de alegría al sentirse, por primera vez en 40 años, parte de la familia, y no solo una sirvienta. 8 meses después, la hacienda era otra. Donde antes reinaba el silencio sepulcral, ahora corría la risa de una niña por los pasillos llenos de sol. Renata, que había vuelto poco a poco a la escuela, hablaba sin parar, cantaba, preguntaba por todo, recuperaba a borbotones las palabras que el miedo le había robado durante 2 años. Iba a terapia con una doctora amable de Guadalajara, no para arreglarla, sino para acompañarla a sanar, y cada semana estaba más fuerte, más alegre, más viva. La herencia de don Genaro había sido restituida por orden de un juez. Amparo, sin embargo, no quiso quedarse con las tierras. Las puso a nombre de un fideicomiso para los niños huérfanos de la región, en memoria de su madre Rosario y de la tía Elvira que nunca llegó a conocer. «El dinero que costó una vida no debe servir para comprar lujos», le dijo a Maximiliano, «que sirva para dar vida a otros». Y él, que toda su existencia había medido el mundo en fortunas, aprendió esa tarde lo que de verdad valía una persona. Porque, en esos 8 meses, había pasado algo más. Maximiliano y Amparo se habían enamorado. No fue de golpe ni con grandes declaraciones. Fue en lo pequeño, en los desayunos en la cocina, en las tardes viendo a Renata jugar en el jardín, en las conversaciones largas en el corredor cuando caía el sol sobre los campos de agave. Fue en la forma en que él la miraba cuando ella cantaba, y en la forma en que ella, poco a poco, dejó de llamarlo señor, para llamarlo simplemente Maximiliano. 2 corazones que la vida había roto, sanando juntos, despacio, como Amparo había enseñado a sanar a la niña. Sin prisa, quedándose el uno al lado del otro. Una tarde dorada, Maximiliano la llevó a caminar entre las hileras azules de agave, hasta una pequeña loma desde donde se veía toda la hacienda bañada por la luz del atardecer. Renata correteaba unos pasos adelante, persiguiendo mariposas. «Amparo», dijo él deteniéndose, «hace 8 meses te vi llorando al borde de una carretera, con 2 maletas y el corazón roto, y creí que era yo quien te estaba ayudando a ti». Le tomó las manos. «Pero la verdad es al revés. Fuiste tú quien me rescató a mí. Le devolviste la voz a mi hija. Le devolviste la justicia a mi esposa. Y me devolviste a mí algo que creía muerto para siempre. Las ganas de vivir, de reír, de querer». Sacó del bolsillo una pequeña caja y ante la mirada incrédula de Amparo, hincó una rodilla en la tierra. «No te ofrezco mi fortuna, porque sé que no la quieres. Te ofrezco lo único que de verdad es mío, mi corazón y el de mi hija. Amparo Quintero, ¿quieres casarte conmigo?» A Amparo se le llenaron los ojos de lágrimas. Antes de que pudiera responder, una vocecita gritó a su lado. «Di que sí. Di que sí, Amparo». Renata había vuelto corriendo y la abrazaba por la cintura, saltando de emoción. Y entonces, mirando a la niña, dijo aquella palabra que terminó de romper en pedazos, de felicidad, el corazón de los 2 adultos. «Si te casas con mi papá, ¿puedo decirte mamá?» Amparo se arrodilló y la estrechó contra su pecho, llorando y riendo al mismo tiempo. «Claro que sí, mi cielo», le susurró al oído. «Puedes decirme mamá desde hoy mismo. Y para siempre». Luego levantó la vista hacia Maximiliano, que esperaba con el alma en un hilo, y le sonrió con todo el amor que cabía en un corazón que tanto había sufrido.
Sí, Maximiliano, dijo. Sí quiero. 1000 veces sí. Él la levantó en brazos y giró con ella bajo el cielo encendido, mientras Renata aplaudía y reía, y el viento mecía suavemente los agaves como si toda la tierra de Jalisco celebrara con ellos. Se casaron una mañana de primavera, en el jardín de la hacienda, bajo un arco de bugambilias como las que Amparo lanzaba al aire para hacer reír a una niña triste. Hacía ya tanto tiempo. Prudencia lloró de alegría en primera fila. Renata, vestida de blanco, llevó los anillos con una solemnidad de princesa, y al terminar la ceremonia, corrió a abrazar a sus papás gritando que por fin, eran una familia de verdad. Aquella noche, Amparo salió un momento al corredor a respirar el aire tibio. Miró el camino de terracería que se perdía a lo lejos, el mismo donde un día se había sentado a llorar creyendo que lo había perdido todo, y sonrió, porque ahora entendía que aquel no había sido el final de su historia, había sido el principio. Un millonario había visto a una niñera llorando al borde de una carretera. Se había detenido a preguntar, y lo que descubrió aquel día, una verdad enterrada, una familia robada, un amor imposible, terminó cambiando para siempre las vidas de todos. Fin.